Hola chicos, ¿cómo están? En la clase del día de hoy vamos a ver el tema 5, que es la elección de la empresa en situaciones ciertas, maximización de beneficios y oferta. En los temas anteriores, nosotros ya habíamos analizado algunas de las decisiones que toma la firma. En el tema 3, habíamos visto las decisiones que toma con respecto a los aspectos técnicos de la producción y en el tema 4, las decisiones que toma respecto a los costos asociados al proceso productivo. También habíamos visto los conceptos de eficiencia técnica, que es el descarte de los procesos productivos que son ineficientes, y el concepto de eficiencia económica, que se refiere a la determinación de la combinación de factores más barata para obtener un determinado nivel de producción. Decíamos que la empresa deseaba obtener cada nivel de producción con el menor costo posible. Hemos visto cómo a partir del proceso de la minimización de costos se obtienen las funciones de costos de la empresa, pero todavía no hemos dicho nada acerca de cómo se determina el nivel de producción óptimo. Entonces, en este tema nos vamos a centrar en eso, en cómo se elige el nivel de producción óptimo cuando la empresa maximiza sus beneficios. Aquí tenemos que recordar que el objetivo de la empresa como un agente económico racional es maximizar sus beneficios. Entonces, determinar el nivel de producción que maximiza los beneficios de la empresa es determinar el equilibrio de la empresa. La empresa no va a estar en equilibrio cuando minimice costos, sino cuando maximice sus beneficios. Producir y minimizar costos son procesos de los cuales se vale para poder alcanzar su objetivo, que es el de maximizar sus beneficios. Y la decisión que toma la firma sobre el nivel de producción óptimo va a depender de la demanda que enfrente, de cómo sea su comportamiento según el mercado en el que actúe, y va a depender de los plazos también, de si opera en el corto plazo o de si opera en el largo plazo. Por lo general, en el desarrollo de este tema, vamos a suponer que la empresa vende su producto en un mercado de competencia perfecta, aunque en algunos puntos que vamos a desarrollar vamos a considerar otros mercados también. Entonces, antes de comenzar con los puntos específicos de este tema, tenemos que recordar primero qué era la competencia perfecta. La competencia perfecta es un mercado ideal que no existe en la realidad, pero es un modelo eficiente, es un modelo que es muy útil para analizar, explicar y comparar con los mercados que sí existen en la realidad. La competencia perfecta tiene 5 características. Las dos primeras, que es el gran número de demandantes y oferentes y pequeñez de demandantes y oferentes, significan que ninguna firma ni ningún consumidor puede establecer o alterar el precio del mercado. La tercera característica, que es la homogeneidad del producto, significa que todas las firmas producen y venden exactamente el mismo bien para que el mercado pueda ser competitivo. En este caso, el producto no va a identificar a la empresa. La cuarta característica es la plena libertad en la entrada y salida de demandantes y oferentes. En el mercado de competencia perfecta no existen los poderes monopólicos y también se supone que no hay intervención del Estado, sino que los precios y las cantidades de equilibrio se determinan por el libre juego de la demanda y la oferta. Y por último, la última característica es la transparencia o claridad, que quiere decir que la información es completa. Los consumidores manejan la misma información que los productores del bien y esto va a asegurar que en el mercado exista un precio único. Una empresa que maximiza beneficios
toma decisiones tanto en cuanto a qué cantidad producir y también va a tomar decisiones en cuanto a qué niveles de factores demandar. Lo que vamos a analizar primero es el nivel de producción que va a elegir para intentar alcanzar el máximo beneficio. Vamos a decir que una empresa vende un determinado nivel de producción X a un precio del mercado P por unidad. Desde el punto de vista del productor, el ingreso total es el monto total de dinero que recibe por la venta de su producto y se calcula como la multiplicación entre el precio y la cantidad. Si el precio de la empresa puede verse afectado por la cantidad que vende, vamos a expresar aquí el precio como una función para poder expresar la función de beneficios en términos generales. Por otro lado, en la producción del bien, sabemos que la empresa incurre en un determinado costo total que nosotros, en el tema anterior, lo hemos simbolizado de esta manera, como una función que depende del nivel de producción y de los precios de los servicios de los factores de la producción. La diferencia entre el ingreso total y el costo total son los beneficios de la firma y como tanto el ingreso total como el costo total dependen de la cantidad producida, la función de beneficios también va a depender de dicha cantidad. El objetivo de la empresa es obtener el mayor beneficio posible, es decir, la empresa va a intentar que la diferencia entre sus ingresos totales y sus costos totales sea lo más grande posible. Este problema a resolver se trata de un problema de maximización sin restricciones, porque de alguna manera las restricciones de este problema ya se encuentran implícitas en las funciones de costo total y de ingreso total. La condición de primer orden de la maximización de beneficios requiere que la primera derivada de la función de beneficios con respecto al nivel de producción sea igual a 0. Si nosotros calculamos esta derivada de esta condición, vamos a obtener que para maximizar beneficios, la empresa debe elegir el nivel de producción para el cual se cumpla que su ingreso marginal sea igual a su costo marginal. ¿Qué era el ingreso marginal? El ingreso marginal nos indica cuánto aumenta el ingreso total de la firma cuando aumenta la cantidad vendida del bien. Y podemos calcularlo utilizando derivadas, como cambia el ingreso total cuando cambia X, o podemos calcularlo utilizando la fórmula del amoroso Robinson que ustedes ya conocen de Economía 1. La fórmula era el precio por 1 más 1 sobre la elasticidad precio de la demanda. Esta condición que nosotros tenemos aquí, que el ingreso marginal debe ser igual al costo marginal, es la condición de equilibrio de la empresa. Y esta condición es igual para todas las empresas, independientemente de cuál sea el mercado en el que operen, ya sea que operen en un mercado de competencia perfecta o que se trate de un mercado de monopolio, oligopolio o de competencia monopolística. Esta condición va a ser la misma. Ahora, si decimos que la empresa opera en un mercado de competencia perfecta, la firma no tiene ningún poder para alterar el precio del bien. Es decir, la firma es tomadora de precios. Toma el precio que viene del mercado y lo considera como un dato. Y como el precio que viene del mercado es fijo, es como si a este precio la firma enfrentara una curva de demanda que es perfectamente elástica. Entonces, si enfrenta una curva de demanda que es perfectamente elástica, la elasticidad precio de la demanda va a ser igual a menos infinito. Y si la reemplazamos en esta expresión que tenemos aquí, vamos a llegar a esta condición. Esta condición nos dice que una empresa que opera en un mercado de competencia perfecta maximiza beneficios cuando el precio es igual al costo marginal.
La condición de primer orden es una condición necesaria, pero no suficiente. Para que la producción que nosotros encontremos a partir de esta condición o a partir de esta condición para el caso de una firma que opera en un mercado de competencia perfecta sea un valor óptimo que maximice los beneficios de la empresa, se debe cumplir una segunda condición. Y la condición de segundo orden para un máximo requiere que la segunda derivada de la función de beneficios con respecto al nivel de producción sea menor que 0. Si la firma que estamos analizando opera en un mercado de competencia perfecta, se puede demostrar que esta derivada va a ser igual a menos cómo cambia el costo marginal cuando cambia el nivel de producción. Y como este resultado tiene que ser menor que 0, con este signo menos que tenemos aquí, esto quiere decir que para un máximo, esta derivada tiene que ser mayor que 0. Esto nos está indicando que una firma que opera en un mercado de competencia perfecta siempre se va a ubicar en el tramo creciente de su curva de costo marginal. Aquí tenemos un análisis gráfico con el cual vamos a poder analizar algunas de las relaciones que ya hemos estado viendo en el desarrollo matemático. En el gráfico de arriba tenemos la función del ingreso total y del costo total de la empresa con las formas usuales. La función del ingreso total es una línea recta, es la que tenemos en azul, y la que tenemos en rojo sería la curva del costo total de la empresa. En el gráfico podemos observar que para niveles de producción pequeños, el costo total es mayor que el ingreso total. Por lo tanto, si la firma decide producir un nivel de X que se encuentre en este tramo, va a obtener beneficios negativos, es decir, va a obtener pérdidas. Ahora, si decide producir algún nivel de X que se encuentre en este tramo, el ingreso total es mayor que el costo total, por lo que la firma obtendría beneficios positivos o extraordinarios. Para niveles de producción más grandes, el costo total vuelve a aumentar y vuelve a superar al ingreso total, por lo que en esta situación la firma obtendría beneficios negativos. La distancia vertical que existe entre el ingreso total y el costo total son los beneficios que tiene la firma, a los cuales los podemos representar gráficamente en el dibujo que tenemos más abajo. Este gráfico que tenemos aquí es útil para mostrar que la condición de primer orden es necesaria, pero no suficiente. La condición de primer orden requiere que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Nosotros observamos que esto se cumple para dos puntos. Y fíjense que en este punto la pendiente del ingreso total, que es el ingreso marginal, va a ser igual a la pendiente del costo total, que es el costo marginal. Y en este punto también se va a cumplir esta condición. Entonces, con la condición de primer orden encontraríamos dos valores críticos para el nivel de producción. Pero ¿cuál de ellos sería el que maximiza los beneficios de la firma? Para maximizar los beneficios, además de la primera condición, se debe cumplir la segunda condición. La segunda condición requería que la segunda derivada de los beneficios con respecto al nivel de producción sea menor que 0 para un máximo. Entonces, esta sería la cantidad de equilibrio de la empresa, ya que para esta cantidad se estarían cumpliendo tanto la condición de primer orden como la condición de segundo orden. En este punto, la condición de primer orden se cumple, pero la condición de segundo orden no se cumple. De hecho, este nivel de producción no sería el nivel de producción con el cual la firma maximiza sus beneficios, sino el nivel de producción con el cual la firma estaría minimizando sus beneficios. Bien, aquí ya tenemos la demostración de la fórmula del Amoroso-Robinson,
Me imagino que ya deben haber visto esta demostración en Economía 1. Lo que tenemos que hacer es derivar el ingreso total con respecto al nivel de producción. Recuerden que el ingreso total es el precio por la cantidad. Entonces, esta derivada se resuelve utilizando la regla del producto. Y va a ser igual al precio, más cómo cambia el precio cuando cambia el nivel de producción por el nivel de producción. A partir de esta derivada, si nosotros completamos esta expresión, vamos a llegar a la fórmula del Amoroso-Robinson. Y esta fórmula es válida para todas las empresas. Pero fíjense que si hablamos de una empresa que trabaja en un mercado de competencia perfecta, esta derivada que tenemos aquí va a ser igual a 0, porque como la firma es tomadora de precios, toma el precio como una constante, toma el precio como un dato. Entonces, las decisiones que tome la firma con respecto al nivel de producción no va a alterar el precio del mercado. Y por lo tanto, esta derivada va a ser igual a 0. Fíjense que aquí también tenemos otra forma de ver que para el caso de una firma que opera en un mercado de competencia perfecta, el ingreso marginal es igual al precio. También podemos decir lo mismo de la fórmula del Amoroso-Robinson. Sabemos que cuando la firma es tomadora de precios, toma ese precio como un dato y es como si enfrentara una curva de demanda que es perfectamente elástica a ese nivel de precios. Por lo tanto, aquí esta elasticidad va a ser igual a menos infinito y se puede comprobar que el ingreso marginal va a ser igual al precio. La fórmula del Amoroso-Robinson es muy útil para analizar las relaciones que existen entre el ingreso marginal, la elasticidad precio de la demanda y el ingreso total. Ustedes ya vieron esto en Economía 1 y se los mostraba con este gráfico, con una demanda lineal con pendiente negativa. Esta es la curva de demanda del mercado del bien X y también es la curva del ingreso medio. También tenemos la curva del ingreso marginal asociada a esta curva de demanda que viene por debajo. En este dibujo ya no estamos considerando una firma que opera en un mercado de competencia perfecta, porque recuerden que una firma que opera en competencia perfecta enfrenta una curva de demanda que es perfectamente elástica. Aquí tenemos una curva de demanda lineal con pendiente negativa y cuya elasticidad precio varía a lo largo de toda la curva. En esta diapositiva podemos observar la demostración matemática que se realiza para cada punto sobre la curva de demanda y para los tramos elásticos e inelásticos para estudiar la relación que existe con el ingreso marginal. Como ustedes ya vieron esto en Economía 1, lo voy a pasar un poquito más rápido. Aquí también tenemos otro dibujo que ustedes ya conocen de Economía 1. Debajo del gráfico anterior se incorporaba el dibujo del ingreso total de la firma y a ustedes se les hacía una pregunta. Se les preguntaba qué política de precios debería aplicar el productor si quería aumentar su ingreso total, ya sea que se ubicara en un punto sobre el tramo elástico de la curva de demanda, en el punto medio de la curva de demanda o en un punto sobre el tramo inelástico de la curva de demanda. Y ahí ustedes contestaban si el productor tenía que disminuir el precio, mantener constante el precio o si tenía que aumentar el precio. En este análisis estamos considerando a una empresa que no es tomadora de precios, ya que tiene un cierto poder para modificar el precio del mercado. De hecho, este gráfico se corresponde al caso de una firma que es monopolista. Todo esto es importante que ustedes lo repasen de Economía 1. Bueno, la fórmula del Amoroso-Robinson también es útil para obtener la regla de la inversa de la elasticidad. Esta regla es importante porque nos permite analizar cuál es la relación que existe entre el precio y el costo marginal.
Para obtener esta regla, partimos de la fórmula del amoroso Robinson. Ahora hacemos valer la condición de equilibrio. El ingreso marginal debe ser igual al costo marginal. Esta es la condición de primer orden de la maximización de beneficios y nos centramos en esta igualdad. El costo marginal debe ser igual al precio por 1 más 1 sobre la elasticidad precio de la demanda del bien X. A partir de aquí, realizamos pasos algebraicos para llegar a esta última expresión, que es la regla de la inversa de la elasticidad. Esta regla nos muestra que la diferencia entre el precio y el costo marginal va a disminuir a medida que la demanda que enfrente la firma sea más elástica. Fíjense que si hablamos de una firma que opera en un mercado de competencia perfecta, decíamos que esta firma enfrentaría una curva de demanda que es perfectamente elástica. Por lo tanto, esta elasticidad que tenemos aquí va a ser igual a menos infinito. Con este signo menos, el menos se nos va, 1 sobre infinito es 0. Si pasamos este precio multiplicando al otro lado, el precio por 0 es 0. Y nos queda que el precio de X menos el costo marginal es igual a 0. Por lo tanto, para una firma que opera en un mercado de competencia perfecta, el precio debe ser igual al costo marginal. O sea que a partir de esta regla también obtenemos la condición de equilibrio que ya habíamos analizado. Veamos otro caso con algunos ejemplos numéricos. Supongamos una firma que enfrenta una curva de demanda lineal con pendiente negativa. Si esta firma se ubica en un punto sobre el tramo elástico de la curva de demanda, por ejemplo, la elasticidad precio en valor absoluto es 3, que es mayor que 1, reemplazando este valor en esta fórmula, se puede demostrar que el costo marginal va a ser positivo. En cambio, si la firma se ubica en un punto sobre el tramo inelástico de la demanda, por ejemplo, si la elasticidad precio en valor absoluto es igual a 0,5, que es menor que 1, se puede demostrar que el costo marginal va a ser negativo. Y este resultado para nosotros no tiene sentido porque tanto el ingreso marginal como el costo marginal deben ser positivos para que se pueda cumplir la condición de primer orden de la maximización de beneficios. Entonces, la regla de la inversa de la elasticidad nos indica que las firmas siempre van a operar en el tramo elástico de la curva de demanda. Nunca van a operar en el tramo inelástico. Otra forma de llegar a la cantidad de equilibrio que va a producir y va a vender una firma que opera en un mercado de competencia perfecta es analizar sus curvas de costos medios y costos marginales y compararlo con el precio que viene del mercado. A este análisis lo podemos hacer tanto para el corto plazo como para el largo plazo. Ustedes ya deben conocer estos análisis desde Economía 1, así que ahora vamos a repasarlos. Vamos a comenzar realizando un análisis gráfico de corto plazo. Aquí ya tenemos representadas las curvas de costos marginales, costos medios y costos variables medios de una firma que opera en un mercado de competencia perfecta en el corto plazo. Vamos a decir que el precio que viene del mercado es P sub 2. Entonces, la firma toma este precio que viene del mercado y a este precio, como no lo puede modificar, es como si enfrentara una curva de demanda que es perfectamente elástica. Dadas estas condiciones, la firma podría decidir producir y vender la cantidad X sub 1. Si decide producir esta cantidad, su costo marginal va a ser menor que el precio del mercado. Y si el precio del mercado es mayor que el costo marginal, esto significa que lo que se agregaría a los ingresos totales de la firma sería mayor que lo que se agregaría a sus costos totales. Y es de esperar
que la firma, en esta situación, obtenga una ganancia. Sin embargo, aunque obtuviera ganancias, le convendría producir una cantidad mayor, X sub 2, porque para esta cantidad el costo marginal sería igual al precio que viene del mercado. Esto quiere decir que si la firma decide producir esta cantidad, lo que se agregaría a sus costos sería igual a lo que se agregaría a sus ingresos. Pero para este nivel de producción, la firma estaría maximizando sus beneficios, por lo que para este nivel de producción se cumple la condición de equilibrio. El precio es igual al costo marginal. Entonces, la cantidad que le conviene producir y vender es X sub 2 en lugar de X sub 1. X sub 3 es una cantidad que no le convendría producir porque para esta cantidad el costo marginal está por arriba del precio que viene del mercado, por lo que se agregaría a los costos de las firmas sería mayor que los que se agregaría a sus ingresos y por lo tanto es de esperar que obtenga pérdidas. Entonces, la cantidad que va a producir es X sub 2 porque con esta cantidad la firma estaría en equilibrio, ya que se estaría cumpliendo la condición de primer orden y la condición del segundo orden también, porque aquí la firma se estaría ubicando en un punto sobre el tramo creciente de su curva de costo marginal. Entonces, ya sabemos que la firma va a elegir producir y vender aquella cantidad con la cual maximiza beneficios, es decir, aquella cantidad para la cual el precio es igual al costo marginal. Teniendo en cuenta esto, ahora analicemos cómo toma decisiones una firma en el corto plazo de acuerdo a los ingresos, los costos y los beneficios que obtiene. Lo que vamos a ver ahora son situaciones distintas en las cuales vamos a analizar si a la firma le conviene cerrar e irse del mercado o no cerrar y permanecer en el mercado. Primero vamos a suponer que el precio que viene del mercado es P sub 0. Si este es el precio que viene del mercado, la firma toma este precio, lo iguala con su curva de costo marginal y ahí determina la cantidad que va a producir, que es X sub 0. Para esta cantidad estaría maximizando sus beneficios, pero para esta cantidad observamos que el precio que viene del mercado es menor que el costo variable medio y menor que el costo medio. Si esta es la situación en la que se encuentra la firma, sus ingresos totales, que es el precio por la cantidad, serían el área del rectángulo sombreado que tenemos en verde, ya que estamos multiplicando el precio por la cantidad. Esto es lado por lado, que es la superficie de este rectángulo. Ahora, los costos totales serían igual al costo medio por la cantidad, por lo que los costos totales serían toda esta área que tenemos aquí. Entonces, el costo total para producir X sub 0 es mayor que el ingreso total que se obtendría por la venta de esa cantidad, por lo cual la firma obtendría beneficios menores que 0. Obtendría pérdidas. Sus pérdidas serían el área sombreada que tenemos en color rosa. Para analizar qué decisión va a tomar la firma, si va a cerrar o no va a cerrar, tenemos que analizar qué costos puede cubrir con los ingresos totales que obtendría. Habíamos dicho que toda esta área que tenemos acá es el costo total de la firma. Y esta área está compuesta por costos variables y por costos fijos. El costo variable de la firma es el costo variable medio por la cantidad, por lo que el costo variable sería toda esta área que tenemos en color rosa. La diferencia entre el costo total y el costo variable total sería el costo fijo. Entonces, con los ingresos que obtendría la firma, no le alcanzaría para cubrir sus costos fijos y tampoco le alcanzaría para cubrir todos sus costos variables. Solamente estaría cubriendo una partecita de sus costos variables.
Esta área sería la parte de los costos variables no cubiertos. Dada esta situación, analicemos qué decisión le conviene tomar a la firma. Si decide cerrar, su pérdida va a ser igual a esta área que tenemos aquí. Es decir, la firma va a perder la totalidad de los costos fijos. Pero si la firma decidiera no cerrar, su pérdida sería mayor porque no solo perdería sus costos fijos, sino que también perdería una parte de los costos variables, porque con los ingresos totales que obtendría no le alcanzaría para cubrir todos sus costos variables. Por lo tanto, en esta situación, a la firma le convendría cerrar y la maximización de beneficios se convierte en una minimización de pérdidas para la empresa. Ahora, ¿qué pasaría si el precio que viene del mercado es igual al costo variable medio mínimo de la firma? La empresa toma este precio, lo iguala a su curva de costo marginal y decide que la cantidad que va a producir y vender es X sub 1. Para esta cantidad observamos que el costo medio es mayor que el precio que viene del mercado. Entonces, los ingresos totales serían menores que sus costos totales, por lo que la firma obtendría beneficios negativos representados por el área que tenemos en rosa. Esta situación es diferente a la que analizamos anteriormente, porque aquí los ingresos totales le alcanzan para cubrir todos sus costos variables. Por lo tanto, la firma pierde la totalidad de los costos fijos. Entonces, ¿qué decisión le conviene tomar a la firma? Si decide cerrar, pierde la totalidad de los costos fijos. Y si decide no cerrar, también va a perder la totalidad de los costos fijos, por lo que a la firma le va a resultar indiferente cerrar o no cerrar. Este resultado nos indica que aquí nos estamos encontrando con el punto de cierre de corto plazo de una firma que opera en un mercado de competencia perfecta. La firma es indiferente entre cerrar y no cerrar porque el resultado que obtendría en ambos casos sería el mismo. Sin embargo, decimos que va a decidir no cerrar, que va a permanecer en el mercado porque va a esperar que el precio que viene del mercado vaya aumentando de manera tal que pueda ir cubriendo sus costos fijos. Ahora, ¿qué pasa si el precio que viene del mercado está por arriba del costo medio variable? Igualamos el precio al costo marginal y se determina que la cantidad que va a producir y vender es X sub 2. Para esta cantidad observamos que el costo medio es mayor que el precio que viene del mercado, por lo que los ingresos que la firma obtendría si decide producir y vender X sub 2 no le alcanzarían para cubrir todos sus costos y obtendría beneficios negativos representados por el área sombreada que tenemos en rosa. Sin embargo, se puede demostrar que en esta situación los ingresos totales que obtiene la firma le alcanzarían para cubrir todos sus costos variables y una partecita de sus costos fijos. Esta partecita que tenemos en color verde. Ahora analicemos las decisiones que puede tomar la firma. Si decide cerrar, perdería la totalidad de los costos fijos, que es el área sombreada que tenemos en azul. Si decide no cerrar, su pérdida sería mayor, ya que sus ingresos totales le alcanza para cubrir todos sus costos variables y una partecita de los costos fijos. Entonces, aunque obtenga beneficios negativos, a la firma le conviene no cerrar para minimizar sus pérdidas. Ahora, si el precio que viene del mercado es igual al costo medio mínimo de la empresa, veamos qué es lo que ocurre. La firma iguala el precio a su costo marginal y decide producir y vender la cantidad X sub 3.
En esta situación, los ingresos totales de la firma son iguales a sus costos totales, por lo que la firma estaría cubriendo todos sus costos, tanto los costos variables como los costos fijos, y por lo tanto sus beneficios van a ser iguales a cero. En esta situación, la firma va a decidir no cerrar porque el hecho de que obtenga beneficios iguales a cero no quiere decir que no obtenga ninguna ganancia. Los ingresos totales que obtiene la firma en esta situación le alcanzan para cubrir exactamente todos sus costos, es decir, para cubrir la retribución de todos los factores de la producción que la empresa emplea en su proceso productivo, incluida la capacidad empresarial. Entonces, los ingresos totales de la firma le alcanzan también para cubrir el costo de oportunidad del tiempo que el dueño, propietario o gerente de la empresa le dedica a la empresa. Por lo tanto, aunque la firma obtenga beneficios iguales a cero, esto no quiere decir que no obtenga ninguna ganancia, sino que obtiene una ganancia a la cual se la denomina ganancia o beneficio normal. Por último, veamos qué pasa si el precio que viene del mercado es mayor que el costo medio. La empresa iguala el precio que viene del mercado, lo iguala con su curva de costo marginal y decide producir la cantidad X sub 4. Como para esta cantidad el precio es mayor que el costo medio, los ingresos totales de la firma son mayores que sus costos totales y la firma obtiene beneficios positivos o extraordinarios, los cuales están representados por el área sombreada que tenemos en azul. Por supuesto que en esta situación la firma va a decidir no cerrar. Todo este análisis que nosotros hemos realizado nos va a permitir obtener la curva de oferta de corto plazo de la firma. Sabemos que para precios inferiores a P sub 1, la firma no va a estar dispuesta a ofrecer ninguna cantidad del bien que produce, porque para precios inferiores a P sub 1, la firma no cubriría todos sus costos variables. Pero a partir de P sub 1, la firma va a estar dispuesta a ofrecer la cantidad indicada por su curva de costo marginal. Entonces, la oferta de la firma sería la curva de costo marginal a partir del punto en el que el costo marginal corta la curva del costo variable medio mínimo hacia arriba. También podemos realizar este análisis trabajando con funciones de producción específicas. Aquí, por ejemplo, tenemos una función de producción Cobb-Douglas. Veamos cómo a partir de esta función podemos obtener la oferta de corto plazo de la firma. Para el corto plazo vamos a fijar el nivel de capital en K sub 0, por lo que el capital sería el factor fijo y el trabajo el factor variable. En el tema anterior hemos visto cómo a partir del producto total del factor variable se puede obtener la función del costo total de la empresa y cómo a partir del costo total se puede obtener el costo marginal y el costo variable medio. Ahora, para obtener la oferta de corto plazo de la firma que opera en un mercado de competencia perfecta, debemos tener en cuenta esta condición de equilibrio y la definición de la oferta de la firma en el corto plazo. Pero para obtener resultados más concretos, deberíamos postular ciertos valores para alfa, que es el exponente del factor trabajo, para beta, que es el exponente del factor capital, y también postular una cierta cantidad para el factor fijo, que es el capital. Aquí se supone que alfa y beta son iguales a un medio y que el factor capital está fijo en 4 unidades. En este caso, se puede demostrar que el costo marginal y el costo variable medio van a ser líneas rectas con pendientes positivas que parten del origen y que el costo marginal está por arriba del costo variable medio. Entonces aquí la oferta de corto plazo de la firma sería
toda su curva de costo marginal para valores de x iguales o mayores a 0, porque cuando x es igual a 0, el costo marginal es igual al costo variable medio. Bien, antes de analizar el largo plazo, veamos cuáles son las diferencias entre el corto y el largo plazo para una firma que opera en un mercado de competencia perfecta. A esto también ustedes ya deberían haberlo visto en Economía 1, así que vamos a repasar. En el corto plazo, el número de firmas está determinado, mientras que en el largo plazo, el número de firmas es variable. Es decir, en el corto plazo, las firmas no pueden entrar ni salir del mercado. En cambio, en el largo plazo, las firmas pueden entrar y salir del mercado. En el corto plazo, en el equilibrio, las firmas pueden minimizar pérdidas u obtener beneficios extraordinarios. En cambio, en el largo plazo, si alguna firma obtiene beneficios extraordinarios, estos van a atraer a otras firmas para que ingresen al mercado hasta que todas las firmas que queden en el mercado obtengan beneficios normales. Mientras que si existe alguna firma que obtenga pérdidas, va a abandonar el mercado hasta que todas las firmas que queden en el mismo tengan beneficios normales. En el equilibrio de largo plazo, todas las firmas obtienen beneficios normales ya que operan en el punto de sus costos medios mínimos. Otra cuestión importante que tenemos que recordar es que el equilibrio de corto plazo no implica equilibrio de largo plazo, pero el equilibrio de largo plazo sí implica equilibrio de corto plazo. Bien, ahora veamos cómo se obtiene la oferta de la firma en el largo plazo. Aquí ya tenemos representadas las curvas de costo marginal y costo medio. En el largo plazo, el costo medio es igual al costo variable medio porque todos los costos de las firmas son costos variables. Como ya habíamos mencionado, en el equilibrio de largo plazo, las firmas nunca operan con pérdidas. Todas trabajan en el mínimo de sus costos medios, por lo que la oferta de la firma en el largo plazo será su curva de costo marginal a partir del punto en el que el costo marginal corta a la curva del costo medio mínimo hacia arriba. Esto es así porque el punto de cierre de la firma en el largo plazo se encuentra en este punto, ya que para precios menores a P1, la firma obtendría pérdidas y en el largo plazo abandonaría el mercado. A partir de P1, la firma va a estar dispuesta a ofrecer la cantidad indicada por su curva de costo marginal de largo plazo. Bien, también podemos obtener la curva de oferta de largo plazo de una firma que opera en un mercado de competencia perfecta partiendo de una función Cobb-Douglas. En el largo plazo, tanto el factor trabajo como el factor capital son variables. En el tema 4 ya habíamos visto que para obtener la función de costos a partir de esta función de producción, teníamos que resolver el problema de minimización de costos sujeto a un determinado nivel de producción. Resolviendo este problema, obteníamos las demandas hicksianas o compensadas de los factores de la producción, es decir, tanto la demanda compensada del factor trabajo como la demanda compensada del factor capital. Reemplazando estas demandas en la ecuación de costos, obteníamos la función del costo total. Y a partir de la función del costo total se puede obtener el costo marginal y el costo medio. Para obtener la oferta de largo plazo tenemos que tener en cuenta la condición de equilibrio y la definición de la oferta de largo plazo. Con estas dos expresiones, incluso podemos llegar a una expresión funcional para la oferta expresando la cantidad ofrecida en función del precio del mercado. A esto lo vamos a ver con los ejercicios de la guía de trabajos prácticos. Para obtener resultados más concretos, tendremos que postular ciertos valores para alfa y para beta. Si alfa y beta son iguales a un medio,
la función de producción está exhibiendo rendimientos constantes a escala y se puede demostrar que tanto el costo marginal como el costo medio son constantes e iguales para todos los niveles de producción. Por lo que en este caso, la oferta de corto plazo de la firma es toda su curva de costo marginal y es perfectamente elástica. Bueno, como les decía al inicio del video, a través del proceso de la maximización de beneficios, la empresa puede determinar el nivel de producción óptimo o puede determinar también la combinación óptima de factores que va a demandar y a emplear en su proceso productivo. Esto es así porque a los beneficios de la firma también podemos expresarlos como una función que depende de los factores de la producción. El beneficio es el ingreso total menos el costo total. El ingreso total es el precio por la cantidad. Donde tenemos la cantidad, reemplazamos la función de producción de la firma y donde tenemos el costo total, reemplazamos la ecuación del costo total. De esta manera obtenemos los beneficios de la firma expresado como una función que depende de los factores de la producción. Ahora vamos a resolver este problema de maximización de beneficios considerando el caso de una firma que opera en un mercado de competencia perfecta. Esto quiere decir que la firma es tomadora de precios tanto en el mercado del bien como en el mercado de los factores de la producción, por lo que el precio del bien, el salario y el precio del factor capital para la firma están dados. Esta función de beneficios no es la misma para las firmas que operan en otros tipos de mercado. Si consideramos otro mercado, la función de beneficios que obtendríamos sería distinta. En esta asignatura solo vamos a trabajar con esta función de beneficios para el caso de competencia perfecta. Los casos de los otros mercados lo vamos a ver en Microeconomía 2 cuando veamos demanda de factores. La demanda de factores es un tema bastante complejo. Aquí solo lo vamos a ver a un nivel introductorio y lo vamos a profundizar con mayor detalle en Microeconomía 2. En el tema 6 vamos a continuar estudiando el mercado de competencia perfecta y en el tema 7 vamos a ver monopolio, oligopolio y competencia monopolística, pero solo considerando el mercado de bienes y no el mercado de los factores. Bueno, si los beneficios son una función que depende del factor trabajo y del factor capital, las condiciones de primer orden para la maximización requieren que las primeras derivadas parciales de la función de beneficios con respecto al factor trabajo y con respecto al factor capital sean iguales a 0. De estas dos condiciones se obtiene que en equilibrio una empresa que opera en un mercado de competencia perfecta debe pagarle a cada factor su correspondiente valor del producto marginal. Es decir, el salario debe ser igual al valor del producto marginal del factor trabajo y el precio del factor capital debe ser igual a su correspondiente valor del producto marginal. Estas dos condiciones que tenemos aquí son solamente válidas para una firma que opera en un mercado de competencia perfecta. Este análisis no es como el análisis que hicimos anteriormente. Cuando los beneficios están expresados como una función del nivel de producción, obteníamos esta condición y decíamos que esta condición era la misma para todas las firmas independientemente de cuál sea el mercado en el que operen. En cambio, en este análisis, estas condiciones no son iguales para todas las firmas. Esto es únicamente para una firma que opera en un mercado de competencia perfecta. A partir de estas condiciones, se puede demostrar que la maximización de beneficios implica la minimización de costos. Si de estas dos ecuaciones despejamos el precio del bien,
tenemos que el precio del bien va a ser igual al precio del factor capital sobre su productividad marginal y que a su vez va a ser igual al salario sobre la productividad marginal del trabajo. Si nos centramos en esta igualdad y hacemos pasaje de términos, tenemos que el cociente entre la productividad marginal del trabajo y la productividad marginal del capital debe ser igual al salario sobre el precio del factor capital. Es decir, el valor absoluto de la tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo debe ser igual al valor absoluto de la pendiente de la recta de isocostos. Y esta es la condición que se debe cumplir cuando la firma minimiza costos. Entonces, la maximización de beneficios implica la minimización de costos, pero lo inverso no es cierto. La minimización de costos no implica la maximización de beneficios. Hemos visto que cuando se minimiza costos para cada nivel de producción, se obtiene la función del costo total de la firma a partir del sendero de expansión. La función del costo total de la firma nos muestra los mínimos costos con los cuales se puede obtener cada nivel de producción. Y a partir del costo total se obtiene el costo medio y el costo marginal. Pero la minimización de costos no nos indica en qué punto sobre estas curvas se ubica la firma. Este punto lo obtenemos cuando la firma maximiza beneficios. La maximización de beneficios nos dice que para una firma que opera en un mercado de competencia perfecta, el precio debe ser igual al costo marginal y de esta condición se determina el nivel de producción de equilibrio. Bien, volviendo a este análisis de estas dos ecuaciones, si nosotros contamos con la función de producción de la firma, podemos obtener las expresiones funcionales de las demandas marshallianas del factor trabajo y del factor capital. Y si en estas demandas reemplazamos con datos numéricos el precio del bien y los precios de los factores de la producción, vamos a obtener la combinación óptima de factores que maximizan los beneficios de la firma. Reemplazando estas combinaciones óptimas en la función de producción, encontraríamos el nivel de producción que obtiene la firma en equilibrio. Ahora, las condiciones de primer orden son necesarias, pero no suficientes. Para que la combinación de factores que encontramos de las condiciones de primer orden sean soluciones únicas que maximizan los beneficios de la firma, se deben cumplir las condiciones de segundo orden. Para las condiciones de segundo orden, tenemos que tomar el diferencial total de cada una de las ecuaciones de las condiciones de primer orden e igualarlas a cero. Reordenamos estas ecuaciones y las expresamos en forma matricial. Este determinante que tenemos aquí es el determinante del hessiano. Está conformado por las segundas derivadas parciales directas y cruzadas de la función de producción por el precio del bien. Para un máximo, este hessiano debe ser definido negativo. Los menores principales alternan de signo, comenzando con el signo negativo. El primer menor principal, que sería el precio por la segunda derivada parcial directa de la función de producción con respecto al factor trabajo, debe ser negativo. Y el segundo menor principal, que sería igual al determinante del hessiano, debe ser positivo. Para que el primer menor principal sea menor que cero, como el precio es positivo, esta derivada debe ser negativa. Es decir, la productividad marginal del factor trabajo debe ser decreciente cuando aumentan las unidades del servicio del factor trabajo. Si resolvemos el segundo menor, que es el determinante del hessiano, vamos a obtener este resultado que debe ser mayor que cero para un máximo. Aquí el precio es positivo y además está elevado al cuadrado, entonces para que este determinante sea mayor que cero,
toda esta expresión que tenemos entre paréntesis debe ser mayor que 0. Y si a partir de aquí realizamos un pasaje de términos, observamos que el producto entre estas dos derivadas parciales directas de la función de producción debe ser mayor que la segunda derivada parcial cruzada de la función de producción elevada al cuadrado. Del primer menor principal obtuvimos que esta derivada es menor que 0. Entonces, para que el producto entre estas dos derivadas pueda ser mayor que esta segunda derivada parcial elevada al cuadrado, esta derivada tiene que ser menor que 0 también para que este producto sea mayor que 0. Entonces, las condiciones de segundo orden también requieren que el producto marginal del factor capital sea decreciente cuando aumentan las unidades del servicio del factor capital. Y fíjense que si se cumplen estas condiciones, se estaría cumpliendo el test de la segunda derivada para un máximo, por lo que las condiciones de segundo orden de la maximización de beneficios requieren que la función de producción sea estrictamente cóncava. Veamos el concepto del excedente de productor, que ustedes también ya lo deberían conocer de Economía 1. En Economía 1 les definían el excedente del productor como la diferencia entre el monto total de dinero que recibe el productor por la venta de su producto y lo que estaría dispuesto a recibir o a aceptar. Y se les decía que el excedente del productor podía medirse como un área que está por arriba de la curva de oferta del productor o de la firma. Vamos a ver primero el excedente del productor considerando el corto plazo y considerando una curva de oferta de corto plazo lineal con pendiente positiva. Y vamos a decir que estamos analizando el caso de una empresa que opera en un mercado de competencia perfecta. Si esta es la curva de oferta de corto plazo de la firma y decimos que P2 es el precio que viene del mercado, la firma toma este precio como un dato y lo iguala a su curva de costo marginal y así determina la cantidad que va a producir y vender es X2. Teniendo en cuenta esto, el excedente del productor, que es una medida de bienestar, sería el área que se encuentra por debajo del precio que viene del mercado y por arriba de la curva de oferta de corto plazo de la empresa. Es todo el área que tenemos en verde y que podemos calcular como la integral de la diferencia entre el precio que viene del mercado P2 y la curva del costo marginal cuando varía el nivel de producción que tiene la firma desde 0 hasta X2. Resolviendo esta integral, se puede demostrar que en el corto plazo el excedente del productor es igual a la diferencia entre el ingreso total y el costo variable total. Fíjense que esta expresión tiene relación con los beneficios que obtiene la empresa. En el corto plazo, los beneficios de la empresa serían igual al ingreso total menos el costo variable total y menos el costo fijo total. Si pasamos el costo fijo total sumando al otro lado de la ecuación, tenemos que el beneficio de la firma más el costo fijo total es igual al ingreso total menos el costo variable total. Por lo tanto, el excedente del productor va a ser igual a los beneficios más los costos fijos. ¿Y por qué será que obtenemos este resultado? Obtenemos este resultado porque en el corto plazo el excedente del productor sería la ganancia, en términos de bienestar, que obtendría cuando decide producir una cantidad de bien X mayor a 0 en lugar de no producir nada. Si la firma decidiera no producir nada, sus beneficios serían iguales a menos el costo fijo total. Es decir, perdería todos los costos fijos y su excedente en este caso sería igual a 0. En cambio, si decide producir, su excedente va a ser igual a los beneficios
más el costo fijo total. Decíamos que el excedente del productor es una medida de bienestar y es un concepto que está relacionado con los beneficios que obtiene la firma, pero no es exactamente igual, porque el excedente del productor es igual a una magnitud superior a los beneficios que obtiene la firma, ya que para obtener el excedente del productor a los beneficios tenemos que sumarle los costos fijos. Tenemos otra forma alternativa de calcular el excedente del productor en el corto plazo. Como en este caso en particular, el excedente del productor es el área de un triángulo, lo podemos calcular como base por altura sobre 2. Aquí la base sería el cambio en la cantidad y la altura sería el cambio en el precio. Si despejamos el cambio en el precio de la fórmula de la elasticidad precio de la oferta y reemplazamos esta expresión aquí, obtendremos esta expresión para el excedente del productor, en donde observamos que el excedente del productor también está relacionado con la elasticidad precio de la oferta de la firma. Veamos el excedente del productor en el largo plazo. En el largo plazo, el excedente del productor también es una medida de bienestar y también puede calcularse como un área que se encuentra por debajo del precio que viene del mercado y por arriba de la oferta de la firma, que en este caso sería la oferta de largo plazo de la firma, pero tiene un concepto que es completamente diferente al excedente del productor en el corto plazo. Se lo sigue definiendo como la diferencia entre el monto total de dinero que recibe el productor y lo que está dispuesto a recibir o a aceptar, pero aquí ya no podemos utilizar esta integral definida para calcular el excedente del productor, porque los resultados que obtendríamos no estarían reflejando la medida de bienestar del productor en el largo plazo. Esto es así porque en el largo plazo los beneficios de la firma son iguales a 0 y la firma no tiene costos fijos. Todos sus costos son variables. Y fíjense que si nosotros resolvemos esta integral, obtendremos que el excedente del productor es igual al ingreso total menos el costo total, es decir, es igual a los beneficios de la firma. Y esta diferencia es igual a 0 porque en el largo plazo la firma obtiene beneficios normales. Entonces, si calculamos el excedente del productor de esta manera, no obtenemos una medida del bienestar del productor. Sí lo podemos calcular con la otra fórmula alternativa que vimos para el corto plazo, considerando el excedente del productor como la superficie de un triángulo y esta fórmula que relaciona el excedente del productor con la elasticidad precio de la oferta. Si queremos calcular el excedente del productor en un largo plazo y que esto refleje la medida de bienestar del productor, tenemos que trabajar con esta fórmula, porque utilizando integrales no vamos a encontrar lo que queremos encontrar. Bueno chicos, ya para ir finalizando, vamos con el último punto del tema 5, que es maximización de los ingresos. Cuando una empresa no conoce con precisión la demanda de su producto o no tiene un cálculo preciso de sus costos marginales, puede decidir maximizar sus ingresos en lugar de maximizar sus beneficios. Si la firma decide maximizar sus ingresos, esto le va a permitir asegurar su supervivencia en el largo plazo. Este análisis que vamos a ver nos va a permitir observar algunos aspectos importantes sobre el comportamiento que tienen las empresas. Realicemos primero un análisis gráfico. Aquí tenemos representada una curva de demanda lineal con pendiente negativa, su correspondiente curva de ingreso marginal y su curva de costo marginal. En este gráfico ya no estamos suponiendo el caso de una firma que opera en un mercado de competencia perfecta, sino el caso de una firma que tiene poder para alterar el precio del mercado. En este caso,
estamos considerando la situación de un monopolista. Vamos a utilizar este gráfico para poder comparar la maximización de beneficios con la maximización de los ingresos. Si la firma decidiera maximizar beneficios, la cantidad de equilibrio sería X estrellita, porque para esta cantidad se cumple que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Para esta cantidad, el precio va a estar determinado por la curva de demanda del mercado P estrellita. Con X estrellita, la firma obtendría los máximos beneficios. Y si decide producir una cantidad mayor, podría hacerlo. Si decide producir una cantidad mayor, podría aumentar sus ingresos totales, pero es muy probable que sus beneficios disminuyan. Si la firma decidiera maximizar sus ingresos, la condición que se debe cumplir es que el ingreso marginal sea igual a 0. En el gráfico, el ingreso marginal es igual a 0 para la cantidad X doble estrellita. Y para esta cantidad, el precio va a estar determinado por la curva de demanda del mercado P doble estrellita. Si la firma decide maximizar sus ingresos, produciría una mayor cantidad, cobraría un precio menor y sus ingresos totales serían mayores, pero es muy probable que obtenga beneficios negativos. Sobre todo si estamos analizando la situación que tenemos en este gráfico, porque para X doble estrellita el costo marginal sería mayor al ingreso marginal. Y esto quiere decir que lo que se agregaría a sus costos sería mayor que lo que se agregaría a sus ingresos. Entonces, es de esperar que obtenga pérdidas. En el corto plazo esto no sería un problema, puede producir con pérdidas siempre y cuando cubra todos sus costos variables, pero la firma no puede sobrevivir eternamente con pérdidas. Entonces, si la firma no conoce la demanda de su producto o tiene un cálculo impreciso de sus costos marginales, ¿qué le convendría hacer? Si la firma se encuentra en esta situación, debe tratar de asegurarse un cierto nivel de rentabilidad. Asegurarse que con la cantidad que va a producir y vender, va a obtener un cierto nivel de beneficios. Y para ello puede decidir maximizar sus ingresos con una cierta restricción, de manera tal de asegurarse un nivel de rentabilidad que sea aceptable. En este caso, va a decidir producir y vender una cantidad del bien que se encuentre entre X estrellita y X doble estrellita. Ahora, el problema de la firma consiste en encontrar aquel nivel de producción que maximice sus ingresos sujeto a un nivel de beneficios que la firma se proponga alcanzar para asegurarse un nivel de rentabilidad aceptable. Entonces, decide cuál es el beneficio que quiere obtener, lo iguala a la diferencia entre sus ingresos totales y sus costos totales, y de esta ecuación va a encontrar el nivel de producción. Para comprender un poco mejor esto, veamos un ejemplo sencillo de Nicholson. Este es un ejemplo numérico que no tiene relación con el análisis gráfico que hemos realizado previamente. Nicholson considera una demanda lineal con pendiente negativa en donde la cantidad demandada de X por semana es igual a 100 menos 10 por el precio. Supone que el costo total de la firma está expresado en dólares por semana y que es igual a 4X, por lo que el costo medio y el costo marginal serían constantes e iguales a 4. Considerando estas dos funciones, vamos a resolver los tres problemas: la maximización de los ingresos, la maximización de los beneficios y la maximización de los ingresos sujeto a un determinado nivel de beneficios que la firma desea alcanzar. Para ello, primero tenemos que obtener el ingreso total y el ingreso marginal.
De la función de demanda despejamos el precio en función de la cantidad y obtenemos que el precio es igual a 10 menos x sobre 10. El ingreso total es igual al precio por la cantidad, por lo que si multiplicamos esta expresión por x, obtendremos esta expresión funcional para el ingreso total. Y de aquí, si derivamos el ingreso total con respecto a x, obtendremos la función del ingreso marginal. Si la firma decide maximizar sus ingresos totales, entonces va a elegir aquel nivel de producción para el cual se cumpla que el ingreso marginal sea igual a 0. Entonces, igualando a 0 el ingreso marginal, determinamos que la firma va a producir y vender 50 unidades del bien X por semana. Con este valor podemos calcular el ingreso total, el costo total y los beneficios de la firma, que en este caso van a ser iguales a $50 por semana. Si la firma decide maximizar sus beneficios, lo primero que tenemos que hacer es expresar los beneficios en función de la cantidad. Luego debemos tomar la primera derivada de los beneficios con respecto al nivel de producción e igualarla a 0. Resolviendo esta ecuación determinamos que la firma va a producir y vender 30 unidades del bien X. Aquí también podemos calcular el ingreso total, el costo total y los beneficios de la firma. Y ya podemos ir realizando una comparación de los resultados obtenidos. Si la firma maximiza beneficios en lugar de maximizar sus ingresos, produce una cantidad menor, por lo que tanto sus ingresos totales como sus costos totales van a ser menores y obtendrá un mayor beneficio que el que obtendría si decidiera maximizar sus ingresos. Ahora, si la firma decide maximizar sus ingresos, asegurándose un cierto nivel de rentabilidad que considere aceptable, va a plantearse como objetivo alcanzar un beneficio que se encuentre entre 50 y $90 por semana. Supongamos que se propone alcanzar un beneficio igual a $80 por semana. Entonces, aquí tenemos un problema de maximización con restricción. La función de beneficios en términos de x ya la habíamos obtenido. Lo que tenemos que hacer es igualar esta función a 80, que son los beneficios que la firma se propuso alcanzar, y a partir de aquí, realizando pasos algebraicos, vamos a llegar a esta expresión. X menos 40 por x menos 20 debe ser igual a 0. Entonces, para que esta expresión sea igual a 0, la firma puede producir 40 o 20 unidades de x por semana. Va a decidir producir 40 unidades de x porque con esta cantidad obtendría un mayor ingreso total que el que obtendría si decidiera producir 20 unidades de x. Y con esto obtiene los beneficios que se propuso alcanzar, que serían iguales a $80 por semana. Bueno chicos, con esto finalizamos el tema 5. Cuídense mucho y hasta pronto.